Hoy les quiero platicar sobre ciertas cosas que sucedieron hace tiempo con los grupos muy conocidos, como fue el señor Manuel Utrera y el señor Gonzalo Aguirre. Voy a comenzar con el señor Manuel Utrera. Esto parece increíble. Queda elección de usted. En cierta ocasión llegó una paciente a ver a don Manuel Utrera. La señora estaba por tener un bebé, pero ya sentía los dolores del parto y no se realizaba. Y así sucesivamente no era tiempo de que el bebé viniera a este mundo. Faltaba tiempo, según la fecha, pues la señora, don Manuel la vio, la estudió y le dijo que era un mal puesto, que una amante de su esposo le había hecho ese mal para que esa criatura nunca naciera. Fue así como don Manuel la empezó a tratar. Estaba hospedada ahí en su casa de don Manuel. Y cuando una noche comenzó la señora a quejarse del parto, fue cuando don Manuel intervino. Entonces, con cierto ritual, ciertas oraciones, les dio a tomar una purga arrancativa, así le decían, la cual la señora había sentido como que se reventaba la fuente, pero no fue así. Los resultados fueron como un animal pequeño, en forma como de un tacuacín chiquito. Salió el animal, don Manuel lo agarró y ya tenía un pomo con alcohol, ahí lo echó. La señora estuvo unos días bien, tratándola, 15 hasta un mes. La señora ya no sentía esos dolores, esas formas que le daban como si ya venía el bebé. Al mes la señora don Manuel la dio de alta. Y entonces el marido le preguntó y don Manuel lo regañó porque le explicó que la amante con quien él vivía le había hecho ese mal para que el bebé no naciera. Era un mal donde ese animalito iba a crecer y se iba a comer en el vientre de la madre el feto, el poco a poco. Y que al final eso es lo que iba a tener la señora, ese animal. Vuelvo a repetir, parecido a un tacuacín chiquito. Ahí lo conservaba. Después platicando una vez con don Manuel, platicando sobre eso, me dijo que ese animal se le llamaba esbirro.
y que ese mal era puesto para que el niño no se formara y no naciera. ¿Crea usted o no lo crea? Ahora voy con el señor Gonzalo Aguirre Spechi. El señor Gonzalo una vez llegó a su consultorio un señor que lo traían en sillas de ruedas. Don Gonzalo Aguirre lo trató y le dijo que él lo iba a curar, pero que tenía que pues estar un tiempo aquí, un mes. Entonces el señor trató de conseguir un cuarto aquí en esta ciudad de Catemaco, que estuviera cerca del Brinco de León, donde estaba el consultorio de don Gonzalo Aguirre Spechi. El señor traía un personaje que es el que le manejaba, su chofer, y el que lo traía en la silla de ruedas. Todos los días lo llevaba al consultorio de don Manuel a las 12 del día. La gente que le rentaba ese cuarto donde el señor dormía, estaba, lo aseaban y todo, estaba cerca. Todavía hay gente que vive y vio eso. Pasó el tiempo, ¿sí? Todos los días. Hasta que un día el dueño del cuarto donde él rentaba, el señor, lo vio llegar pero caminando. Ya el secretario, su ayudante, traía la silla de ruedas, pero ya cargada. Increíble, ¿verdad? Pero hay testigos. Esa fue don Manuel Utrera. Y como esos casos, podríamos decir muchos, pero comprobado que en esos tiempos y en esos años habían tres, pues les decían brujos, pero en realidad eran empautados, tenían un poder de curar. ¿Dónde hicieron el pacto? Pues habían en varios lugares. Nos tardaríamos mucho en explicarles eso. Era en la comunidad de Machacapan, a escasamente 3-4 kilómetros de la ciudad de Catemaco. Ahí vivía este señor. Se llamaba Abraham Abraham. Muy buen curandero. Pero andaba con disputas siempre con don Manuel Utrera. Y cuentan unos amigos que en ciertas ocasiones vieron en un bar donde se reunían en la parte de abajo, allá por Encacobachío, muy famosos, ese bar. Estaba Abraham echándose su ñarro, aguardiente con miel. Cuando en eso llegó don Manuel, acompañado de sus dos hermanos. Entonces, no discutían, se retaban a ver quién era más poderoso. Ese amigo me cuenta que don Manuel siempre le decía que él no tenía permiso de los poderes que le habían otorgado, pues andarlos exhibiendo, y menos en una cantina. El otro señor, Abraham, se rió, y entonces dicen que agarró un papel de esa cantina, que también vendían, eran cantinas, tiendas, pero que vendían sus tragos. Un papel les trajo y hizo pedacitos. Cuando lo tiró arriba, muchos vieron que eran billetes los que caían al suelo. El amigo que me
lo contó, pues hace unos días falleció, de 90 y tantos años, casi 100 años. Esa historia me la contó él. Dice que después el señor Abraham, pues iba a su comunidad, era en la Machacapa, y ahí, donde actualmente está el hotel, la finca enfrente, hay un crucero que va a Zancaonda, y que en ese crucero don Manuel y sus dos hermanos a caballo lo fueron a interceptar, y que uno, hermano de don Manuel, tiró una soga, y este señor, en lugar de que enlazara al señor, le puso el brazo, la soga agarró el brazo, y dice que no pudo jalar al caballo, que al contrario, él jalaba más que el caballo. Dice que después que vieron que no podían, no sé si querían arrastrarlo o qué, entonces dicen que el señor se sacó la soga, se metió al monte y no lo volvieron a encontrar. Empautado el señor, se llamaba Abraham de Machacapa, quien apareció muerto en un lugar por Las Blancas, un rancho, y que según la gente se lo estaba comiendo un perro negro. Ahí lo fueron a traer, de que lo sepultaron. Increíble. El señor Abraham tenía un chalán, o sea, uno que lo ayudaba y estaba aprendiendo, pero nos tardaríamos mucho. En otra ocasión o posteriormente haremos otro parecido para explicarlo. Lo cierto es que todo esto se miraba en Catemaco. A un costado de la actual oficina del ADO, en Catemaco había un restaurante, o todavía parece que este restaurante. La dueña, una señora ya grande de edad, una vez a mí me platicó, hablando porque me ha gustado investigar, preguntar, que iba don Manuel Utrera a tomar con amigos ahí, tomaban, echaban relajo, todo. Y que esa vez que estaban tomando, discutieron y hubo unos pleitos de empujones y como todo, fueron por la Julia. Bueno, Julia era la patrulla, así le decían Julia. Y a los policías le decían cuicos. Y ya vieron llegar que llegaron la Julia y los cuicos, pero que don Manuel, el paliacate, un pañuelo que siempre traía amarrado al cuello, se lo quitó, le amarró un nudo en una punta, lo enrolló y lo tiró al suelo, y dice la policía, los cuicos a huir, porque le contaron al comandante que había una serpiente muy grande que los correteó. Y ya, la señora me dijo que señor Manuel, usted le pidió la cuenta y él agarró y pagó. Al otro día, la señora, al abrir el cajón y ver el dinero, dicen que eran puras hocas de naranjo. Pero ese, al otro día, don Manuel se la fue a curar con sus amigos, pero ya entraron a las carcajadas, porque ellos ya sabían, porque dicen que don Manuel mandó a uno de sus amigos a cortar unas hocas de naranjo que habían cerca por ahí. Entonces ya la señora se veía, entonces ya don Manuel preguntó y ya pagó con dinero en efectivo. Y como estas cosas, muchas, muchas cosas, pero nos tardaría mucho tiempo. Don Manuel, su esposa, se llamaba, le decían Pava, una mujer muy guapa. Pero don Manuel también era mujeriego, pues casi todos los empautados tenían suerte con las mujeres. Entonces tenía una amante que no digo el nombre, pues por lógica no me ha gustado eso, ¿no? Para no perjudicar a una tercera persona. Entonces a esa señora le gustaba el baile de corazón
Y los domingos, en el Parque Francisco y Madero, pues se llevaba a cabo el baile, que le decían retreta. Para anunciar que ese domingo iba a haber retreta, un señor se subía al cerrito y empezaba a tocar un tamborzote. Bum, bum, bum. Ya la gente decía, va a haber retreta. Entonces le pidió permiso a don Manuel. Don Manuel no quería. Al final lo convenció como mujer. Y se fue, pero aquí te quiero a la 1 de la mañana. Le dijo. Oye, pero es que apenas se pone a la 1 de la mañana. Se fue. Ahí andaba la señora bailando porque era pachanguera. Dice que como a la 1 sentía que se le caía la ropa interior, sus calzones, y se lo subía, se le caía. Y tantas veces que pensó, este es don Manuel, este es Manuel. Y ya se iba a la casa, ya lo estaba esperando en donde la tenía don Manuel, pues la esperaba con la risa, porque sabía. Otra ocasión dice esa misma señora que se pelearon y que en la noche llegó un caballo a tocar con el casco a la puerta. Pero como la señora también era de calzón quitado, dice que empezó a rezar y salió con un garrote, dice que se fue el caballo, se perdió en la oscuridad. ¿Crea usted o no lo crea? Estos son los auténticos curanderos de antes, pero eran empautados, no eran brujos, empautados, que habían hecho pacto con el demonio, con el diablo. Claro, habían pactos diferentes, ¿no? Me estoy demorando mucho, pero en la próxima, si ustedes quieren, pues manita arriba, que les gusta, y suscríbanse en YouTube. La página es Catemaco de ayer y de hoy, Dagoberto Escobar. Ahí podrá usted ver la siguiente parte porque nos tardaríamos mucho, tendremos que hacer una o dos partes. Recuerden, inscríbase usted en YouTube, en la página Catemaco de ayer, de hoy. De esa manera seguiré dando estas pláticas. Hasta pronto, amigos. Muy a pronto. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto.